Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy vamos a trabajar con la última parte de los tipos de tejido y vamos a seguir, obviamente, con el mismo objetivo, que es conocer los tipos de tejido. A método de retroalimentación, vamos a recordar, ¿cierto?, que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y además el conjunto de células le vamos a determinar como tejido. Conjunto de tejidos, órgano, conjunto de órganos, sistema, y el conjunto de sistemas vamos a crear a un ser vivo. Tenemos entonces el tejido muscular, que está constituido por células alargadas que se llaman fibra. Estas células, ¿cierto?, son capaces de contraerse y relajarse. Esta propiedad se debe a que tenemos unas proteínas alargadas a modo de miofibrillas que recorren todo el citoplasma, y a estas proteínas contráctiles se le llaman actinas y miosinas. ¿Cuáles son las funciones? La protección de tejidos frágiles, regulación del volumen del órgano, la generación de calor y la producción de movimientos corporales. Tenemos también lo que es el músculo liso, que es de contracción lenta e involuntaria. Sus células tienen forma de huso con un solo núcleo y es la musculatura que rodea lo que es el endotelio, que vendría siendo el epitelio de los vasos sanguíneos, el útero y el tubo digestivo. También tenemos el músculo estriado, ¿ya? Tenemos el muscular, son dos tipos, perdón. Tenemos el muscular estriado esquelético y el muscular estriado cardíaco. ¿Cómo se contrae la fibra muscular? Las fibras de miosina se anclan a las que son de actinas contiguas, perdón, y tiran de ellas y acercan lo que son las líneas Z. Entonces, al momento de tirarla, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a acortar los sarcómeros. En términos más fáciles, y son ejemplos que seguramente la profesora Nancy o el profesor Alfredo les ha dado en la clase de educación física, hablamos de la contracción de fibra muscular bíceps-tríceps, lo más conocido, ¿cierto? Por lo que pueden ver acá, músculo relajado, músculo contraído, relajado, contraído, relajado, contraído. Es como cuando ustedes hacen fuerza así como para mostrar que tienen músculo, así mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La miosina está acá al medio y acá a los costados vendrían siendo, ¿cierto?, las barreras Z, ¿cierto? Lo que nos decía. Y esto vendría siendo los sarcómeros. Entonces, al momento de contraer, los sarcómeros se achican y al momento de relajar, se alargan. Tenemos los músculos de fibra estriada, que son los involuntarios o los somáticos, los músculos de fibra lisa, que están controlados por sistemas nerviosos autónomos, y también tenemos los de fibra estriada de corazón o cardíaco, que son las combinaciones de los dos anteriores. Como ven los ejemplos, tenemos un corazón en el tejido muscular estriado cardíaco, tenemos un músculo, que es el tejido muscular esquelético, parte del control involuntario. Tenemos también el tejido muscular liso, que es parte del control involuntario. En el caso de los músculos que son involuntarios, son cuando nosotros no nos damos cuenta que realizamos ese tipo de movimiento. Y en el caso del voluntario es cuando efectivamente nosotros nos damos cuenta y los hacemos porque nosotros queremos. El tejido nervioso se divide en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central está compuesto por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico están los nervios que parten y llegan al sistema nervioso central. Tenemos las partes de una neurona. Partamos porque la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Está compuesto por un soma, ¿cierto?, que es el encargado de la síntesis de sustancias que son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de información desde una neurona, a una glándula o una célula muscular. Y esta transmisión ocurre mediante lo que es la llamada sinapsis.
Los corpúsculos de Nice son síntesis de proteínas y neurotransmisores y se ubican en el soma y las dendritas. ¿Por qué sintetizan proteínas? Porque son una agrupación de sacos membranosos del retículo endoplasmático rugoso. Y si recuerdan, la función del retículo endoplasmático rugoso era justamente la síntesis de proteínas, ¿ya? Tenemos las dendritas, que son prolongaciones citoplasmáticas que están encargadas de recibir señales que pueden provenir de estímulos del ambiente o de otra neurona. Tenemos el axón, que también es una prolongación citoplasmática, pero es cilíndrica y además es larga. Ya es la encargada de transmitir el impulso nervioso y se divide en dos. Tenemos los mielénicos y los amielénicos. Los mielénicos son los que conducen el sistema nervioso con mayor rapidez y los amielénicos son los que conducen el impulso nervioso pero con una menor rapidez. Tenemos también lo que son las vainas de mielina, que es un material lipoproteico, es decir, que tiene proteínas y lípidos, que cubre la acción por tramos y la función es aislar eléctricamente la acción y aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Tenemos los nodos de Rambier, que son segmentos libres de vaina de mielina, y acá se puede llevar a cabo lo que es el intercambio de sustancias con el medio extracelular de la neurona y también transmiten lo que es el impulso nervioso. Tenemos por último la terminal axónica o el telodendrón, ¿ya? Que es, de esta región se transmiten las señales a otras neuronas, músculos de las glándulas. En sus extremos se encuentran lo que son los botones sinápticos, los que tienen una gran cantidad de bolsas membranosas, que se llaman vesículas sinápticas, llenas de neurotransmisores. Y estos botones sinápticos contienen, como dije anteriormente, las vesículas con neurotransmisores y se encarga de realizar lo que es la conexión con otras neuronas, músculos o glándulas. Entonces, en general, las funciones de la neurona es recibir los estímulos, ya específicamente lo que es la sinapsis, conducen los impulsos nerviosos y además hacen síntesis y exocitosis de neurotransmisores. Ahí está, ¿ya? Como les decía, las neuronas se excitan a través de lo que son las dendritas. La excitación produce que el impulso nervioso retransmita hacia las fibras terminales. Estas fibras terminales vierten al exterior lo que son los neurotransmisores, que son las biomoléculas. Los neurotransmisores, que son elaboradas dentro de la célula, es decir, dentro de la neurona, se expulsan hacia un espacio que se llama sinapsis. Y esto a su vez excita a otra neurona o un músculo o una glándula. Ojo, a diferencia de la célula animal o vegetal, las células, en este caso las neuronas, no se van a poder reproducir, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, tenemos un pie, ¿cierto? Tenemos un nervio tibial posterior, tenemos los folículos nerviosos, una fibra nerviosa, ya vemos la vaina de mielina y el axón. También tenemos como los acompañantes de la célula que cohesionan y hacen como de pegamento, ¿ya? Que son las células de glía. Las células de glía sí se pueden reproducir en comparación con lo que son las neuronas. Tenemos las astroglia, que es un nucleoide grande con aspecto estrellado, y la función es sostener y nutrir a las neuronas, transportando la sustancia entre la sangre y las neuronas. Tenemos oligodendroglía, que es un núcleo esférico y sintetiza la mielina a nivel del sistema nervioso central. Tenemos microglía, que es un núcleo alargado de muchas prolongaciones y está demasiado ramificado. Realiza fagocitosis. En este proceso él vendría siendo como el macrófago del sistema nervioso central y poco a poco se encarga de limpiar el cerebro. Fagocitosis quiere decir que se come a lo que no sirve dentro de este sistema nervioso, ¿ya? Y tenemos la célula de Schwann, que es aplanada alrededor de los axones de las neuronas mielinizadas y tiene unas depresiones llamadas nódulos de Rambier, que los mencioné al principio, ¿ya? ¿Cuál es la función? Es proteger y aislar los axones y hacen que la transmisión del impulso nervioso sea mucho más rápida. Y, sí, no les voy a dejar tarea ahora porque necesito que se pongan al día con lo que me deben. Tienen la evaluación cuando me refiero a evaluación, perdón, actividad número 9 y número 10,
La 9 tiene que ver con una tarea que se les dio en clases, que fue reconocer o explicar lo que eran los seres autótrofos y heterótrofos. Y la otra era la evaluación formativa que se les envió el link, además de la canción de la célula. Así que nos veremos en la próxima clase y espero de verdad que se pongan al día y me envíen las cosas a mi correo.